Crimicápsulas. ¿Qué tal? El día de hoy estamos de vuelta en Crimicápsulas. Bueno, el día de hoy tenemos al maestro Nicolás Ceballos Trigoso, que le voy a dar el pase para que se pueda presentar. ¿Qué tal, Alan? Un gusto estar contigo y en este espacio de Cápsulas. Yo soy Nicolás Ceballos Trigoso, soy director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología. Te cuento rápidamente, el Instituto es un think tank que ya tiene trabajando más de 20 años en la gestión de información para la toma de decisiones y desarrollo de soluciones contra el crimen y la violencia. Entonces, encantado nuevamente de compartir contigo este diálogo y gustoso de responder a las preguntas que tengas. Excelente. Bueno, en esta ocasión voy a llamarlo Nicolás, ya que nos Por tenemos favor. una confianza durante la entrevista. Bueno, empezamos. Primero, nos interesaría mucho saber su origen vocacional. ¿En qué momento, por así digamos, dejó de ver este tema del crimen como una parte tal vez de noticias, superficial, rutinaria, a veces como se suele tener el día a día, al menos en nuestro país, en Perú, y empezó Mm. a verlo ya de una parte más profesional como una orientación de especialización dentro de su carrera, ¿no? Como usted inició como abogado, después como maestrante en ciencias políticas, ¿qué lo llevó a querer profundizarlo directamente en la criminología? Mira, es una excelente pregunta. Yo conocía la criminología, creo que todos los que hemos estudiado Derecho hemos por lo menos en la facultad llevado tangencialmente los cursos contenidos sobre criminología. La gran mayoría de nosotros nos quedamos en esos cursos leyendo el Lombroso y no fuimos mucho más allá, lamentablemente. Eh, pero digamos que en mi desarrollo profesional, yo tuve la oportunidad de trabajar un buen tiempo en Naciones Unidas, viendo temas vinculados a narcotráfico, en contextos, en zonas localeras. Y ahí es donde un poco surge el interés por comprender el fenómeno criminal. De hecho, desde una mirada un poco más de política. Yo estaba culminando mi carrera, comenzaba a estudiar ciencia política en la maestría, y mi primer abordaje tuvo que ver mucho con comprender el fenómeno criminal, pero desde sus dimensiones más políticas. Pero claro, en el desarrollo de las investigaciones y los estudios, eh, surgió la necesidad de entender el fenómeno específico, ¿no? No quedarse solamente con la dimensión política, que es interesante, relevante y un montón de discusión, Ujú. sino ya qué explica el fenómeno criminal como conducta específica. Y fue ahí que coincidimos, de hecho, en este tiempo con varios colegas de otras disciplinas. Armamos equipos de investigación al respecto y decidimos no solamente involucrarnos en la discusión sobre el crimen como fenómeno específico, sino en formarnos como criminólogos. Es así que antes de llevar la formación formal, vale la redundancia, este, hace unos años, ya estábamos desarrollando estudios, investigación, comprendiendo en profundidad las bases teóricas de la criminología para poder trabajar con más precisión respecto a esos temas. Todo surge, perdóname que me extienda, por una No, necesidad no, de no. un enorme vacío, ¿no? Tú lo habrás visto por uno de esos intercambios y diálogos que tienes, que es curioso, ¿no? Como siendo un tema tan serio, tan severo en la agenda pública, en el tema del crimen y la violencia, se le da tan poco espacio en la discusión de política pública y académica a la disciplina que lo discute. Entonces, Claro. estando justamente en ese vacío es que decidimos asumir la apuesta de formarnos formalmente como criminólogos y hemos avanzado bastante bien en ese camino, ¿no? Ahora, dentro de todo ese proceso, ¿ha habido alguna experiencia concreta, tal vez así decirlo, específica, un caso, un territorio y una persona que marcó contundentemente esta decisión de ya especializarse? Mira, no específicamente, o sea, Ujú. honestamente no específicamente, fue una apuesta que hicimos como equipo, entender que si queríamos tener por un lado, una comprensión más detallada y profunda del fenómeno criminal, teníamos que involucrarnos en la discusión teórica de la criminológica, pero también por otro lado, desde la perspectiva más formal, para tener justamente las bases y el reconocimiento sobre eso, también la apuesta por formarnos como criminólogos, ¿no? Entonces, Claro. tiene mucho más que ver con ser conscientes de que, insisto, hay una disciplina que tiene ya un par de siglos discutiendo ese tema, entonces vayamos a estudiarla en profundidad y como formalmente corresponde, ¿no? Ahora, ¿qué idea equivocada tenías tú mismo sobre el crimen antes de formarte como criminólogo? Mira, tal vez una de las cosas que más interesantes resultan es la diversidad de preguntas y aproximaciones posibles del fenómeno criminal. Ujú. Y de hecho, dentro de toda esta discusión tiene mucho que ver también la idea de que pensar el crimen solamente como una acción disruptiva, Ujú. disruptiva, perdón.
Y cuando uno comienza a mirar más lógica del fenómeno en sí mismo, comienza a ver más cómo en torno al crimen se construye una serie más compleja de relaciones, sociales, políticas, económicas, en fin. Entonces, claro, aun cuando tú puedes entender el crimen como una lógica de conflicto, que es posible mirarlo así naturalmente, porque simplemente es una lógica de tensión, daños y rupturas de ciertas lógicas normativas, hay todo un aparato que se construye a su alrededor, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más interesante, ¿no? El pasar de mirarlo como una cuestión que rompe relaciones, a entender más bien cómo se construye en torno a eso una serie bien compleja de sistemas de control, vigilancia, tendencias y demás asuntos. Yo creo que ese es uno de los puntos más allá de los prejuicios que pueden haber, este es tal vez el hallazgo más relevante en esta discusión. Ahora, si, digamos, si tuvieras la posibilidad de volver, digamos, a tener la oportunidad de estudiar el pregrado, o sea, volver a estudiar la licenciatura, volver a postular a la universidad, ¿hubieras preferido de frente estudiar tal vez de golpe criminología o estás de acuerdo con haber estudiado todo conforme como lo has ido llevando desde derechos, ciencias políticas? Mira, a mí me parece bien interesante que muchas escuelas estén apostando por abrir una licenciatura en criminología. Creo que es una apuesta interesante. No obstante ello, creo que hay que pensar que al ser una ciencia que se alimenta de otras disciplinas, Mm. siempre le resulta funcional de poder tener una base un poco más profunda en alguna disciplina que la sustenta. Entonces creo que hay un valor particular en venir de otra disciplina, derecho, la psicología, sociología, antropología, lo que fuera, y especializarse posteriormente en criminología, ¿no? Creo que hay una posibilidad, no sé si una ventaja, pero no quise llamarlo ventaja, pero creo que hay una posibilidad interesante en el sentido de que finalmente la criminología se va a nutrir de herramientas bastante bien profundas de la psicología, del derecho, Claro. de la sociología y demás, de la economía inclusive, ¿no? Entonces, tener ese dominio previo de esa disciplina y después pasar a entrar en un campo específico como la criminología, creo que es una ruta bastante interesante, ¿no? Entonces, yo en esa línea más de arrepentirme o no arrepentirme, creo que valoro mucho el haber venido a mí de disciplinas como la ciencia política y el derecho y Ujú. haberme especializado después en criminología porque me da el soporte para poder entrar en unas discusiones más en profundidad, ¿no? Ahora, de su experiencia, esta parte de la vocación criminológica, ¿usted cree que se ha formado más en el aspecto ya de aula o ha sido más con respecto con el contacto de la realidad social que ha visto? El terreno, ¿no? A mí ha sido una experiencia de terreno, ¿no? Marca mucho, y creo que lo comenté al principio, la experiencia laboral previa, ¿no? O sea, el haber recorrido zonas cocaleras, zonas muy afectadas por economías ilegales, ver cómo se construyen hechos esos contextos, lo que me llevan a discutir, a la necesidad de entender ya en profundidad de qué estamos hablando. Entonces, no, en mi caso en particular no Ujú. fue el aula, ¿no? Sí, cuando llegué, pues estaba estudiando Derecho y veía los cursos de criminología, me llamaba la atención, las posiciones que se planteaban, ¿no? Pero una cosa es, pues, un PPT frío, y otra cosa es, pues, el ver efectivamente cómo se construye una Claro. realidad y discutirla, ¿no? ¿Qué parte de su formación profesional le ha resultado más dura, más difícil? ¿Ha sido el estudio, el trabajo en campo, la toma de decisiones? Mira, la más compleja ha sido, creo yo, la toma de decisiones en el sentido de que los márgenes de posibilidad de agencia que tiene, ¿no? Uno, Ujú. cuando viene del mundo teórico, o cuando viene del mundo incluso del activismo, tiene una perspectiva muy maximalista y una expectativa muy amplia de las necesidades que tiene para poder hacer cambios y ajustes, ¿no? Pero yo tengo muchos años de experiencia en el sector público y te das cuenta que ahí los márgenes de acción son bastante limitados, ¿no? Entonces, ese contraste entre las necesidades y urgencias y las posibilidades de acción es un margen bastante, es una distancia bien amplia, ¿no? Entonces, creo que, no sé si llamarlo necesariamente frustrante, pero sí es un golpe de realidad importante porque creo que muchos criminólogos deberíamos pasar. ¿Por qué? Porque si algo caracteriza a la criminología es que es una disciplina que tiene como intención controlar su objeto de estudio. Entonces, la Claro. criminología existe en función de no de filosofar sobre el delito, sino de Sí. ya, ¿qué hago yo para que no haya, para que haya menos, o que haya menos daño, ¿no? Claro, entonces la posibilidad, el responsable principal de tomar medidas para que eso ocurra es el Estado. Y la gestión de lo público tiene una responsabilidad sobre eso. Entonces, entender la gestión de lo público, yo creo que ese es un paso muy importante en la formación del criminólogo. Hay otra línea que sí es, me parece dura, pero que es que también ser consciente, es que trabajamos con temas muy sensibles.
Y Claro, a veces, si uno no es consciente de la sensibilidad de las cosas que está observando, se puede volver impermeable y poco empático con el daño que generan esas conductas. Entonces, trabajar con violencia sexual, trabajar con robo, con homicidio, a un criminólogo le puede resultar muy natural después de un tiempo, pero no hay que perder perspectiva, hay que hacer esa lógica de profilaxis, de entender que estamos hablando de conductas que generan daños y en muchos casos de mucha gravedad. yo recuerdo justo, bueno, tocando el tema de justo el punto que menciona, recuerdo que hubo una publicación de un estudio que mencionaba, no recuerdo si era el Ministerio de Justicia o el Ministerio Público, Mm, que mencionaba que iba a haber como que un 3% de reducción de tal delito, ¿no? Y ujú. recuerdo que lo comentaba con un ex PIP que me decía, ¿cómo es posible que lo hablen así, ¿no? O sea, ya van a reducir el 3%, pero ese 3% son personas. Decía, pero es un lado que es necesario estadísticamente, pero tampoco no es que se deshumanice, ¿no? Entonces, a veces entra ese conflicto curioso, Claro. ¿no? Entre evaluar Sí, y entrar en esa parte humana. sí, y no perderle empatía, ¿no? Yo conversaba con unos colegas hace unos días que me hacían una entrevista sobre el uso de evidencias en toma de decisiones. ¿Mm? Y claro, lo que discutíamos ahí es que hay muchos fenómenos que epidemiológicamente pueden ser poco relevantes, ¿no? O Sí, sea, la estadística te dice que no es tan relevante en términos estadísticos. Pero cuando volteas a ver el detalle, te das cuenta que en términos humanos, en términos de derechos, es, el problema es serio, ¿no? sí, es serio. Entonces hay que tener esa capacidad de ser empático y decir, ya, no matan tanto, sí, pero espérate, pero es gente, o sea, son personas, son vulneraciones, son daños. Y la lógica no puede ser tan gerencialista de poner una línea de base y ver si bajo 3 4 2 1 sino acá hay un muerto y acá hay una familia, algo que se ha perdido que no va a regresar nunca. Exacto. Ahora, y bueno, esta es una pregunta un poco trivial después de un tema tan tenso, pero se suele hacer. ¿Cuál ha sido el curso más sencillo y el curso, o bueno, el curso más querido, su curso favorito y el curso más difícil que ha tenido durante su especialidad en criminología? Mira, qué gran pregunta. Yo disfruté mucho, mucho el curso de perfilamiento criminal, ¿ya? Por ¿Mm? más que no sea en estricto del enfoque más social de criminología, sino más pegado a la psicología y esa mirar, lo disfruté mucho porque encuentras el punto de conexión entre las discusiones criminológicas y la criminalística, ¿no? Que es un tema que me imagino que vamos a conversar en algún momento. ¿Sí? Este, y claro, cómo se construye finalmente el conocimiento que ayuda a resolver cosas específicas en función de aproximaciones criminológicas es también bien, bien potente, pero también bien interesante cuáles son los límites del alcance, ¿no? Porque tú puedes construir muchos prejuicios, mucho etiquetamiento y a partir de ese etiquetamiento tomar algunas decisiones posteriores, Claro. pero igual hay ese basamento. Eso yo lo disfruté mucho, insisto. Si bien no está tan pegado al tema de la criminología más teórica, social, que discutimos ahora, me gustó, lo disfruté mucho en Barcelona. El más retador, creo que yo no sé si me llamarlo más retador, pero el más que me generó no sé si, una reacción bien interesante Ujú. fue el que dirigía en su momento Iñaki Rivera, uno de los directores de la maestría que yo seguí en Barcelona, que nos planteó una pregunta bien interesante, que es, quisiera que ustedes identifiquen cuál es el salto epistemológico en el desarrollo de la criminología. O sea, nos planteó ya, lean el recorrido histórico de la teoría Vale, y identifiquen realmente cuándo cambia la pregunta, ¿no? Claro, en su perspectiva lo que me señalaba el doctor Iñaki Rivera era que el único salto epistemológico relevante se da con la criminología crítica. claro. Pero a mí me permitió poder identificar además ya los tipos de preguntas que hay en el recorrido histórico de la criminología. Entonces, yo creo que sean las preguntas, pero digamos que su abordaje fue bien interesante y para mí fue un reto, fue una llamada de atención bien potente, ¿no? Bien interesante también en este trayecto. Eso justo nos lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿cuál ha sido tal vez el docente que más cariño le ha tenido y cuál ha sido el docente, bueno, no, la palabra no correcta no es odiado, ¿no? Pero tal vez el más pesado con respecto al área académica, ¿no? Mira, yo estudié criminología en Barcelona. Yo de verdad que disfruté mucho. La ventaja es que yo llegué a estudiar la maestría ya habiendo sido docente. O sea, ya Ujú. había enseñado durante buen tiempo. Entonces tenía cierta ventaja con mis compañeros que además eran mucho más jóvenes y venían Claro, saliendo del pregrado, ¿no? Entonces entendía muy bien el reto que significaba ser profesor, ¿no? Digamos que el que más disfruté y fue además mi asesor de tesis fue el profesor Diego Torrente,
trabaja muchos temas policiales. Me acompañó súper bien en mi trabajo de fin de máster. Fue un tipo bastante concreto, puntual en las cosas que trabajé. Pero me llama mucha atención porque siempre ocurre en los programas formativos que hay cierta mitología respecto a ciertos docentes, ¿no? Sí. Ciertos profesores que son un poco más especiales y demás temas. Entonces, claro, mis compañeros se asustaban con la profesora tal, el profesor tal, cual, que es un poco especial, un poco complicado, y de hecho compartí un poco esos temores al principio, me sentí un poco chiquillo como ellos. Este, pero claro, al final se pudo manejar bien. En realidad no recuerdo alguno el más pesado de todos. Este, pero sí, con mucho cariño algunos profesores con los cuales tuvo más espacio de intercambio, más cercanía y proximidad sobre algunos temas. Ahora, ¿qué errores ya en el campo, tal vez con la experiencia de jóvenes que seguramente ya como docente has visto, ve como frecuencia en jóvenes que quieren dedicarse o bien sea al análisis del crimen o a la criminología? Mira, aunque puede sonar contradictorio con lo que dije hace un rato, Ujú. creo que sí es necesario marcar una distancia importante entre las pretensiones personales respecto a mejorar las cosas y la importancia de comprender los fenómenos. Creo que hay que, sin perder esa empatía y sensibilidad, creo que hay que tratar de ser lo más objetivo posible al entrar en un espacio para poder comprender qué es lo que está ocurriendo, porque es la única forma después de poder llevar a cabo aquella intervención que tú quieres hacer para mejorar las cosas. Si uno llega con el sesgo, va a encontrar lo que está buscando. ¿Sí? Entonces ahí es un problema serio, porque posiblemente va a buscar elementos que validan su posición. Si uno suspende el sesgo y entra con curiosidad, incluso con esta ingenuidad infantil de entender qué cosa está Sí, pasando, tiene más posibilidades de comprender cuál es el fenómeno. Entonces, creo que nos pasa a todos cuando hemos sido más chiquillos, ¿no? Yo no soy tan viejo, pero igual de más chiquillo era mucho más impetuoso, que llegabas con la intención de, hay que mejorar esto, y llegabas con la intención de, ¿qué cosa hay que mejorar? No, o con el tiempo lo que uno aprende es que hay que entrar con pausa. Hay que entrar con pausa, hay que mirar los contextos, porque muchas veces uno viene cargado con ciertas visiones y cuando llega al contexto se da cuenta de que tal vez no es un tema tan problemático como uno lo observa, ¿no? Uno es tan complejo como uno lo observa, o es más complejo porque es mucho más soterrada la discusión que puede haber en torno. sí, es muy Eso es por cierto. un lado. Por otro lado, ya son cosas más técnicas, ¿no? O sea, que cosas de cómo se aborda el campo, ¿no? Me ha pasado a mí cuando recién empezaba a hacer trabajo de terreno de que te olvidaste de prender la grabadora, ¿no? Entonces creo que también hay cosas ahí que uno se olvide de protocolos puntuales que no. Y eso me lleva a un segundo punto, que es que no olvidarse que estamos llegando a un lugar sensible, a un lugar Ah, eso es vulnerable y un cierto. lugar violento, ¿no? Ahora, Entonces no es. Creo que eso también es clave tenerlo siempre en perspectiva, ¿no? mira, un cruce interesante que yo he tenido y un conflicto también interno porque yo he estudiado ambas carreras al mismo tiempo, tanto criminología como derecho, es que en Ujú, México hay mucho este tema o esta experticia con respecto a, no es un rechazo, pero es como que una desvalorización un tanto a las personas que estudian derecho y luego se especializan en criminología, porque ujú, justamente dice que vienen con este chip ya instaurado normativo positivista en el cual no tienen esta apertura del ujú, criminólogo que tal que es como alguien que ha llevado la licenciatura desde un inicio, desde los 18 ujú. años y ha recorrido justamente como mencionas con esa misma curiosidad, ¿no? No sé qué opinas respecto a eso, sobre la especialidad como tal, o tal vez el hecho de aprovechar el joven reciente que entre en una licenciatura y vaya explorándolo. Sí, es posible, ¿no? Porque finalmente es inevitable que tú tengas una formación profesional y académica después de haber pasado 6 años en una especialidad, ¿no? O sea, Ujú. uno sale de la Facultad de Derecho o de Sociología o de Antropología o de la que fuera, formateado por la formalidad de su disciplina, ¿no? Y Claro. quiere hacer el trabajo de campo al pie de la letra y quiere hacer el estudio y quiere hacer el análisis jurídico de tal forma y es imposible no volcar todos esos instrumentos sobre los cuales te has entrenado 6 años en lo que estás pensando, ¿no? Sí, Entonces yo pues. también recuerdo que cuando recién salí de la facultad, para mí la ley era la ley, ¿no? Y después te das cuenta que no tanto, ¿no? Entonces, claro, tú salías con la idea de ¿por qué no cumple la ley? ¿No? Entonces ahí sales un poco, y creo que es imposible. Y claro, esa puede ser una posible desventaja o contratiempo o barrera que los que se forman de licenciatura como criminólogos pueden tener como punto a favor. Claro, en mi Pero caso, creo, pero creo que es inevitable, ¿no? sí, pues en mi caso era un conflicto tremendo, porque era como que Mm. aprendía en derecho cosas que después en criminología se contradecían y no llevaban de la mano, ¿no? Entonces era estresante incluso en algunos puntos. Sí, claro, y con el derecho pasa más porque si con alguna disciplina la criminología ha peleado por su autonomía, es con las ciencias jurídicas, Sí. ¿no?
Y ni hablar, por ejemplo, ahora con esta ramificación también de la victimología, ¿no? Que incluso también se está separando ya de la misma criminología como una rama independiente, que también es otro Sí, sí, estudio sí, efectivamente, interesante. Ahora, efectivamente. esto me lleva también a pensar con respecto a que, bueno, los criminólogos en Perú son contados, los mediáticos todavía son aún más contados. Entonces, ¿cuándo un criminólogo deja de ser riguroso y pasa a ser solo un opinólogo? Cuando se preocupa mucho más por su audiencia que por el dato que está proponiendo. Ya, o sea, Entonces, creo que eso es, ujú, eso es importante. Insisto, y ahí sí, sí es importante tener audiencia, sí es importante comunicar. Creo que y en este momento es ampliamente relevante y lo que estamos haciendo ahora creo que es parte justamente de esa necesidad. Creo que eso es importante. Pero lo que uno no puede dejar de hacer nunca es cuestionar el dato, ¿no? Uno no puede dejar de cuestionar algunos sentidos comunes. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Yo, ujú, los últimos 3, 4 meses, yo y el equipo hemos estado enfrascados en una discusión muy profunda, pública, en contra, no en contra, pero cuestionando el uso extendido del SINADEF para contar mm, homicidios, ¿no? ya, Entonces, hemos sido, ya, ahí tengo amigos periodistas que me dicen, ya, Nicolás, para, ya, no sé si es insoportable. Este, pero digo, es que está mal el dato. Está mal, no podemos usar el dato SINADEF para contar homicidios porque no está pensado para eso. Tú no puedes contar la exacto, cantidad de gente resfriada por la cantidad de Panadol que vendes en la farmacia. No, está mal. Está mal. No, pero eso ni siquiera es un proxy correcto para hacer. ¿Sí? Hay una metodología que se debería usar y hay que exigir que la metodología se use. Por fin la presidencia, el Estado escuchó y sacó el CEIC. Ahí todavía hay que explicar un poco mejor cómo va a ser, pero ya está el CEIC. Y ocurrió lo que les decíamos a muchos colegas. El FINADEF nos ponía con tasa de homicidios en 6,6 por cada 100.000 habitantes en el año 2025. El CEIC nos pone en 10,2, o sea, casi el doble, sí, casi el doble. Entonces, más allá de estar felices por tener razón, tener la entendamos cifra que real, para mí hubiese sido muy sencillo, para nuestro equipo hubiese sido muy sencillo cogernos el SINADEF y salir a la calle y decir, el SINADEF dice que estamos mal. No, el SINADEF te está diciendo una cosa que no es correcta y no es precisa y está súper respetando. Entonces, si claro. pensamos en la audiencia y pensamos en la visibilidad, vamos a seguir usando cosas que parecen sexys y de moda y no decir las cosas como son correctamente. Y eso es un problema serio, ¿no? Justamente ahora, ya haciendo una mirada profunda con respecto al crimen organizado y las economías ilegales también, ¿qué crees que no entiende el ciudadano común sobre el crimen organizado en el Perú? Creo que la principal, a mi gusto y mi experiencia, el Ujú, principal barrera de resistencia es que no estamos entendiendo que el crimen organizado es un negocio. Y estamos dejando que la impronta moral que nos conduzca en reacciones y respuestas a una conducta cuyo fundamento es el dinero, ¿sí? Y eso es un problema porque nos lleva a desplegar dispositivos de control pensados en el bien y en el mal, en quién es bueno y quién es malo, y no pensados en cómo controlamos su racionalidad económica, en claro. cómo hacemos que la transacción en la cual está involucrado, como extorsionador, como secuestrador, como asaltante, como narcotraficante, sea menos rentable y por ende lo orientamos a actividades o conductas mucho más productivas y lícitas. ¿Sí? Entonces, todo ese aparato moral, todo ese empresariado moral que te lleva a discutir, son malos, son negativos, que, insisto, o sea, está claro que son malos, son delincuentes finalmente, cuando permea todo el aparato de persecución penal, terminas rompiendo terminas por dejar de ver que la base es otra. Y tal vez la persecución podría ser incluso administrativa y siendo mucho más eficiente para poder controlar esos fenómenos, ¿no? Creo que es un asunto, eso es uno de los temas, uno de los varios temas que podemos discutir al respecto, ¿no? Ahora, si bien es cierto, me puedo, a ver, si me equivoco, me corriges. Sé que has estado o has sido parte de diseño de políticas con respecto en Debida o el Mininter, ¿cierto? Ujú. Sí. ¿Qué tan escuchada es realmente la evidencia criminológica en esos espacios? Porque realmente son pocos los criminólogos que creo que llegan a ese punto de acción dentro del gobierno. Sí, y ha sido un reto, ¿no? Ha sido un reto. Pero ahí tienes dos barreras que son importantes, ¿ya? Barrera una es la disponibilidad de capital humano. Como tú le Ok, señalabas, hay muy poco capital humano formado en el tema. Entonces, si no hay, es el mundo de los abogados. O sea, tú eres abogado y soy abogado, pero honestamente, volviendo a la idea del empresariado moral, el abogado te habla del tipo penal y punto, ¿no? claro. Te lleva por esa discusión. Y el mundo es otro, el mundo es totalmente distinto, ¿no? Es más real fantástico que lo que escribe la norma penal.
Entonces tienes un problema porque no tienes capital humano que tenga la capacidad de analizar eso. Y eso viene acompañado en segunda instancia de que no tienes evidencia fundamentada en temas criminológicos. Tú no tienes datos que estén pensados desde los marcos analíticos de la criminología para poder fundamentar tu posición. Y todos son pues revisiones estadísticas y datos, y algunas antropológicas y sociológicas interesantes, o econométricas interesantes, pero no están pensadas desde marcos de control y de delito. Claro, o sea, un Entonces ahí poquito tienes, como pasó, por ejemplo, con el Observatorio de Criología del MINJUS, ¿no? Que surgió como un punto interesante, pero con la producción interpretativa había unos rangos que dejaban algo que desear, al menos a mi parecer. No sé si concuerdas con ello. y ahí lo que toca es exigirle a quienes quieren pensar el crimen que tengan como base, como base de soporte las teorías que discuten el crimen. Exacto. Entonces, ¿sabes por qué? No digo con esto que no estudies, no te acercas a la sociología, de demás disciplinas, ciencias y Ujú. disciplinas, sí, hazlo, sí. Pero si tienes un enorme marco teórico y tienes por lo menos varias preguntas posibles sobre el fenómeno criminal, sobre el crimen, tienes la urgencia de usarlas para sustentar tu posición. Es como que en salud pública no usemos los conceptos de salud pública, pues. O sea, hagamos salud pública como quien hace, pues, no sé, pues, educación. No tiene sentido, ¿no? O sea, la salud pública ha discutido largamente con muchos elementos de higiene, salud. Hay que usarlos, ¿no? En este caso pasa lo mismo, ¿no? Ahora, con respecto a este tema de diseños, bueno, tienes una cantidad sorprendente de investigaciones, al menos en el área técnica. Ahora, pasar a este punto del estado, ¿tú sientes que te arrebata algo con respecto a ese aspecto técnico, como que pierdes algo ahora al entrar al aspecto estatal de función? Ahí creo que vuelvo un poco a lo que mencioné, o sea, creo que al principio, que es que hay que tener los márgenes posibles de acción dentro de la gestión pública y de lo Ujú. político. O sea, ponerte a explicarle una política pública, que es la teoría de la oportunidad delictiva, a alguien es muy complicado. Entonces creo que sí hay una necesidad de aterrizar los conceptos complejos a elementos de gestión más concretos. Y hay una necesidad de poder hacer esa traducción, digamos, ¿no? Yo no lo que considero, podría ser una pérdida si no tienes claro lo que estás haciendo. Ya, me parece Tienes que un dejar buen esa punto. conexión, ¿sí? Entonces, si Ahora, simplemente saltas de un punto a otro, ahí vas perdiendo. ahora, dentro del Estado, en este mismo desarrollo, ¿qué tan difícil has sentido que es sostener políticas a largo plazo con respecto Uh, a la prevención, seguridad o criminológicas? pero no solamente en eso, sino en todos los temas, ¿no? O sea, tienes Mm. un estado que cambia continuamente de funcionarios, de capital, del recurso humano que dedicaba a la gestión de las cosas. Entonces, tú puedes tener un montón de documentos muy interesantes, pero si el equipo humano que no lo pone en marcha cambia constantemente, la curva de aprendizaje es larga. O sea, el equipo con intención de entender lo que hay que hacer se va a demorar por lo menos 3 meses en entenderlo. Y en 3 meses ya se fue. Entonces, ya no es un asunto de la política solamente, sino de la forma en la que se estructura el sistema de gestión de esas políticas. Ahora, ¿qué responsabilidad, o bueno, mejor dicho, qué errores puedes ver hoy, tal vez en la investigación sobre seguridad, en el Perú? Mira, va a sonar muy a que estoy vendiendo mi producto revolucionario de la criminología, ¿ya? Pero creo que es correcto decir lo que voy a decir, que es, no puedes discutir el fenómeno criminal si no tienes como sustento claro una teoría que la haya discutido de alguna forma. Creo que es lo más responsable posible. ¿Sí? Entonces, sí, insisto, puede sonar a que estoy hablando a Premolino muy posiblemente y mi sesgo así lo dice, ¿no? Pero ahora, si tienes una disciplina que tiene toneladas de literatura discutiendo casi todos los fenómenos criminales, o sea, no es posible que tú te sientes a hablar sobre extorsión sin haber leído por lo menos un libro de Von Lampe. Ah, bueno, No básico. puedes saber hacer una cosa como esa. No tiene sentido, porque además es el teórico más relevante ahora de discutir el crimen organizado. ¿Por qué? Porque cuando te sientas a leer a un autor como Von Lampe, que es uno a los que yo más recurro, entiendes que los problemas que tenemos hoy día en crimen predatorio son los mismos que tuvo Europa continental y que tuvo Estados Unidos en el momento de emergencia de sus principales ciudades. Y cuando les entiendes y te das cuenta cómo funcionó en ese momento, todo el racket tienen de mafia interamericana y cómo los negocios locales se comenzaron a organizar para poder defender de eso,
y lo analogas, por ejemplo, con Trujillo, y te das cuenta que, mira, coincide que es una ciudad que crece demográficamente de forma explosiva y en desorden, Sí, con un montón de espacios de oportunidad a partir de migraciones irregulares y de crecimiento desordenado y sin servicios. Mira qué coincidencia. y ver Dos los siglos patrones. después, 2 siglos después te das cuenta que es lo mismo. Hay litros de tinta escrita sobre eso, Me que, acuerdo que te dicen que, qué ha pasado. me acuerdo que mi choque más fuerte en realidad fue encontrar en Quilca un libro sobre el estudio observatorio del delito posguerra de Estados Unidos, que te estoy hablando de los años 70. Y lo más interesante es que en los años 70 Estados Unidos ya tenía la visión de un observatorio criminológico de prevención y Perú lo había incorporado recién por ahí por el 2015-2016. Ahora me estamos discutiendo hoy día la ventana rota como si fuese el gran descubrimiento del siglo. La ventana Sí, rota es un asunto que, o sea, en torno a la ventana rota hay 250 todo el discusiones mundo habla de criminología complementarias. ambiental. O sea, o sea, hay mucho, y es útil, interesante, pero hay mucho, mucho más que decir. Entonces Sí, creo que, insisto, yo siempre hago esta broma, ¿no? Si a mí me duele la muela, no voy al médico, o sea, no voy a un arquitecto, voy a claro, un un dentista. odontólogo. Entonces, tiene sentido, ¿no? Entonces, creo que eso es un asunto que debemos mirar con mucho más detalle, ¿no? Ahora, como docente, incluso como formador de policías, ¿cómo asumes este rol de responsabilidad de formar a quienes realmente luego toman las decisiones reales sobre seguridad? ¿Y qué intentas también transmitir a tus estudiantes más allá del contenido académico? Mira, yo disfruto mucho la docencia, disfruto Ujú. muchísimo la docencia, pero le aprendí a disfrutar mucho más cuando comencé a tener la oportunidad de formar a aquellos que tienen, a los que están en la cancha, ¿sí? A los que Ujú. tienen además, un compromiso de largo plazo con el servicio público, policías, militares, cuerpo diplomático, porque ellos están apostando no por entrar al Estado y trabajar un tiempo e irse, sino por formar toda su vida en torno al Estado. Claro, Y además tienen un valor extra, que ellos están en la práctica, en la cancha directa y ven cosas que uno no conoce, no ven. Entonces, para mí, el reto más interesante con ellos es primero haber bajado de nuestro propio pedestal académico ujú. y entender que el espacio es un espacio de diálogo y no de monólogo. Mm, Y que tenemos Buena mucho que aprender orientación. lo que están diciendo y lo que están viviendo para poder construir conjuntamente conocimiento. ¿Sí? Y el reto de la devolución y de la honestidad y modestia intelectual pasa por devolverle también el conocimiento y también ayudarles a entender que su experiencia individual es su experiencia individual, no es una experiencia agregada y no es lo más verosímil, Sí, sino que es mucho más. ¿Por qué? Porque muchos espacios lo que tú expones un tema sobre mercados ilegales y te dicen, no, profesor, así no es. Ah, bueno, ya, cuéntame tu historia. Esta es mi historia. Ahora, comprende que la comprensión del fenómeno no está basada en la historia de uno, está basada en otros elementos más que van agregándose para llegar a un punto de verosimilitud. Ah, sí, pues puede ser. Pues creo que cuando uno tiene ese nivel de modestia intelectual, encuentra que el espacio de diálogo es mucho más enriquecedor para quien viene a enseñar que para quien aprende. eso es muy cierto. Sí, me ha pasado también con respecto a jóvenes, incluso adolescentes. En aulas educativas he aprendido mucho. Es bueno cuando bajas a ese nivel humilde de curiosidad y aprendizaje, ¿no? Y además te sale, tú inevitablemente tu carrera, tu disciplina te pone así, ¿no? Te hace el sesgo, ¿no? Pero cuando viene alguien que está fuera de ese sesgo, fuera de tu caja y te hace ver cosas que están Lo conexas, te das cuenta de relacionas que muchísimo mejor sí, o también. sea, eso está así, por supuesto. Se aprende mucho, ¿no? Ahora, dentro del desarrollo como maestro, como también docente, ¿qué errores sientes que cometiste al inicio que hoy te ayudan a orientar mejor a jóvenes interesados en esta disciplina? Yo creo que al comienzo uno se aferra demasiado a su PowerPoint de conocimiento, ¿no? Ya, Y creo que hay que, hay que dejar que el espacio de conversación fluya. Y claro, pero eso tiene mucho que ver también con la experiencia que vas cogiendo progresivamente, ¿no? Que es que muchas veces uno va con el temor de que la pregunta o el comentario del alumno o te rete demasiado o no tenga nada que ver con el tema, ¿no? bueno, Y lo que hay que aprender a hacer, lo que hay que aprender a hacer y aprendes progresivamente a hacer es a darle el giro para que llegue al tema que quieres llegar, ¿no? Toda pregunta tiene conexión con alguna parte de lo que estás diciendo. O sea, no, es bien difícil que te pregunten sobre manzanas si estás hablando de papas. Es muy complicado.
¿ya? Entonces, creo que la habilidad está en saber conducir lo que te están comentando hacia donde quieres enseñar. Y lo que no hay que perder de vista ahí es que finalmente tu objetivo es ofrecer herramientas a los que están en la mesa, ¿sí? O sea, tu misión como docente es conducir el aprendizaje y ofrecer herramientas. Y lo que pasa, y pasa mucho ahora, es que no muchos los van a aprovechar. Una pena por ellos, en realidad. Bueno, ¿No? eso Pues tu también es misión cierto. es hacer todo lo posible para que, pero no debes caer en la idea de que de que no estás ahí sentado para adoctrinar, estás ahí sentado para hacerlos pensar y para darles unas herramientas que ellos las apliquen como la mejor manera posible, ¿no? Ahora, ¿qué características personales crees que debe tener o consideras indispensables para sostenerse en este campo a largo plazo? Mira, creo que va a coincidir con muchas otras disciplinas, ¿no? Pero creo que la capacidad crítica es indispensable. Creo que hay que saber leer muchísimo. Creo que ser muy sensible y empático, pero al mismo tiempo también un poco frío para no dejar que esa empatía te nuble o te bloquee. Y saber, y sobre todo tener mucha conciencia y muchas herramientas de habilidades sociales para poder conducirte en contextos complejos, ¿no? Eh, si tú vas en plan de White Savior a un lugar pues, Mm, complicado, este, es tan crítico como que vayas en plan prejuicioso. O claro. sea, porque al final ambos están basados en prejuicios, ¿no? Pero no estás yendo a salvar la vida a nadie, uno. Y segundo, no estás yendo tampoco al lugar más horrible del mundo. Estás yendo a un lugar complejo, que tiene retos. Entonces creo que esos son puntos de partida necesarios para poder meterse en esta disciplina. Ahora, ¿qué le dirías a alguien que siente interés por la criminología, pero aún no sabe si realmente tiene una vocación real? Mira, que lea los básicos, que lea los clásicos. Creo que eso es importante. O sea, creo que ese es un punto, porque va a tener que leer mucho. Porque si no comprende bien los marcos teóricos, va a estar perdido. Segundo, este, eh, que trate de entender cómo el fenómeno criminal afecta a su contexto. Creo que eso es importante, ¿no? De qué forma se presenta en su contexto. Y de qué forma se presenta incluso en su cotidiano, en su día a día, ¿no? Creo que cuando tienes la capacidad de darte cuenta de esos detalles en tu entorno, ¿no? Tienes estas posibilidades de poder entender mejor el fenómeno que estás estudiando, ¿no? ¿Qué sacrificios no visibles suele implicar este camino profesional para ti particularmente? Mira, te confieso que para mí no ha significado mayor sacrificio más que el económico para invertir en la formación, ¿no? Que pues, es un asunto no pequeño para quien quiera seguir una formación de algo. Eh, si piensas en un sacrificio, tiene que ver también con el tema de la especialización, ¿no? Estamos en Mm, un mundo donde es importante especializarse, pero también especializarte te cierra otros márgenes, ¿no? sí. Pero en ese mismo espacio también es importante poder hacer la conexión entre tus márgenes y los márgenes de los demás temas, ¿no? Entonces, yo tengo un enfoque particular, mi mirada es bien de asuntos públicos sobre crimen y violencia. O sea, yo soy investigador, soy criminólogo, conozco la teoría en profundidad, he hecho mucha investigación de campo, pero mi discusión tiene mucho más que ver con cómo ayudo que el mensaje se coloque en lo público, ¿no? Entonces, creo que no todos los criminólogos tienen que quedarse en la idea de estudiar, investigar y sentarse en eso, sino también hay una misión de formar y generar corriente de opinión en torno a esos temas, ¿no? Y ahora, Em, hoy ya con la experiencia que tienes acumulada, ¿cómo podrías definir este entorno de lo que significa ser criminólogo en Perú, ¿no? Mira, creo que eso es un desafío importante, necesario. No sé si llamarlo hasta incluso urgente, ¿no? El gran problema es hacer entender que el valor que tiene la disciplina y cuál es el soporte práctico en la situación en la que nos encontramos. Y creo que ahí entran trabajos como el tuyo y como el mío, ¿no? Ujú. Que es comenzar a mostrarle a lo público, oye, no vayas al arquitecto si te duele la muela. Claro. Entonces creo que ese es de suma utilidad, ¿no? El reto es hacerte entender, ¿no? Hacer entender que tienes que si estás discutiendo sobre el tema es porque ya lo conoces, ¿no? O sea, Ahora, una característica importante que creo que también, a diferencia, bueno, sin desvalorizar a los otros entrevistados, es que también eres director académico justamente de una maestría. ¿Cuál es este enfoque principal de la maestría que estás llevando en criminología y análisis forense? ¿Y cuál podrías definir qué es la diferencia? Bueno, no la vamos a comparar con programas similares en Perú, pero tal vez con programas similares en el extranjero, ¿no? mira, la Cayetano tiene una larga trayectoria trabajando temas vinculados a crimen y violencia. Y sus diversas unidades, facultades, docentes
ha venido trabajando muy de cerca en temas forenses por mucho tiempo y también desde su enfoque de seguridad pública, perdón, ha trabajado temas muy cerca también el tema de violencia, ¿no? Entonces, en estricto, no es un tema para nada ajeno a la universidad, a la Cayetano, entrar en una discusión como esta. El año pasado nos acercaron a nosotros y nos dijeron, oye, queremos entrar más bien a la disciplina específica. Y dijimos, ¿qué mejor que ustedes para poder hacer esta apuesta? Porque coincide con algo que venimos haciendo como Instituto de Criminología nosotros hace buen tiempo, que es tratar de generar capital humano, conocimiento y capital humano, que son las dos bases para poder tomar decisiones y para poder generar transformaciones, ¿no? Pues claro, cuando llega a una universidad con el peso de la Cayetano y con tu trayectoria y te dice, oye, queremos hablar contigo, uno dice, va, bacán, discutamos, conversemos, ¿no? Y es así que hay que mencionar que esta maestría es una maestría que sacamos en conjunto, como Universidad Cayetano, pero con el Instituto de Criminología, ¿no? Entonces, empata ambos con ambos. El objetivo es formar capital humano, el objetivo Ahora, es formar profesionales, el algo, objetivo es generar conocimiento, ujú. también conocimiento en torno a eso, ¿no? Ahora algo que me genera tal vez y duda y que tal vez a muchos les podría generar este concepto de análisis forense y criminología, porque si hablo de análisis Mm. forense a veces suele irme por la mano criminalística, ¿no? Más que Sí, criminología. Entonces, sí. ¿cómo es esta combinación de ambas ramas, unidas para este análisis y qué fin o qué punto objetivo voy a tener como estudiante de esta maestría? Mira, a nosotros nos parecía muy importante no distanciarnos de la historia que tiene la Cayetano discutiendo temas forenses, Ujú. ¿no? Y nos pareció muy relevante que uno de los componentes de la discusión dentro de la maestría tenga que ver con recuperar con algo que se viene haciendo ya, ¿no? Ni siquiera recuperar, sino que analizar lo que ya se viene haciendo en la propia universidad. Entonces creo que además nos parecía interesante ir en contrasentido de lo que se suele hacer, ¿no? Que es, hay que diferenciarnos de las ciencias forenses, hay que diferenciarnos de la criminalística. No, más bien, ¿qué te parece si esta vez nos acercamos allá y lo discutimos? En Claro. el entendido de que la línea forense es una línea que también tiene mucho que ver con la cuestión de lo público. O sea, los aparatos de medicina forense, todos los aparatos de criminalística, son aparatos que están en lo público y son parte indispensable de la política criminal. Entonces, cuando uno ve esta estructura de nuestra maestría tiene tres grandes componentes. Tiene una componente de teorías criminológicas, que es la base teórica de comprender el fenómeno. Ujú. Tiene un componente de política criminal, que es todo el elemento vinculado a diseño de política pública, y gestiones públicas en temas de intervenciones con el crimen y violencia. Y tiene además un apartado que está en torno a la parte forense y análisis criminalístico. Entonces, para entender la conexión, entonces, a diferencia de otros planes que te proponen distanciarse, mejor nos juntamos para que se entienda mejor la diferencia. Es Claro. bien interesante, ¿no? Y ahora, incluso es algo que, por ejemplo, en México sí se estudia, que es algo que también, al menos acá no se hubo, que es el tema de la criminología forense, que es Ujú. justamente la interpretación de medios probatorios o exámenes peritales para poder hacer una interpretación del delito en base a ellas, ¿no? Entonces, sí, parece una apuesta interesante también de mezclas, que normalmente siempre he venido arraigada esa diferenciación, al menos en Perú, ¿no? Y ahora, ¿por qué optar con esta funcionalidad o al menos la modalidad a distancia y no presencial? O sea, ¿qué ventajas ofrecen para los profesionales que, por ejemplo, ya están trabajando o al menos ya son, bueno, o sea, bueno, ya están en un campo laboral, ¿no? Por así decirlo. Mira, la presencialidad siempre tiene la ventaja del intercambio más fluido y directo y las emociones en vivo, ¿no? Ujú. Pero lo que nos permite la virtualidad es dos cosas. Primero, que aquellas personas que quieren apostar por una formación, pero que operativamente se les puede dificultar, tienen una oportunidad. Ya. ¿Por qué? Porque desplazarse el trabajo a la universidad a la casa es Sí, un sí es martirio, pesado. es pesado, ¿no? Pero además, nuestra vocación no es quedarnos solamente en Lima, sino en la región, en el Perú, y si es posible, abrir la cancha también a la región. Entonces, la oportunidad de poder intercambiar con personas de otras regiones y posiblemente de otros países también es una opción interesante. Entonces, no vemos nosotros que la virtualidad sea una barrera, sino que una gran oportunidad, incluso para que participen en el programa docentes y expertos de otros lugares, compartiendo con los alumnos con los cuales vamos a trabajar ahora. Ahora, algo interesante también de esta maestría que he visto y creo que es la primera vez que lo veo, sinceramente, de una maestría es esta certificación progresiva a través de diplomados. O Mm. sea, ¿cómo es este funcionamiento? Creo que es un sistema flex, creo que lo denominan, ¿no? Sí, el sistema es FlexMaster, es bien interesante y ojalá en mi época hubiera existido eso también en la master que vive, ¿no? Porque claro, eh, ocurre que tú no tienes los recursos para llevar toda la maestría, lleva un diplomado, vas avanzando.
Y además, pero en paralelo, si tú decides llevar toda la maestría, te certifican los pasos que estás siguiendo, lo cual también está bueno. Entonces, en un contexto donde el estudiante está buscando mostrar sus certificaciones respecto a temas específicos, es una oferta bastante interesante. Así que, se hace muy atractivo también ese tipo de miradas, ¿no? Ahora, por ejemplo, con respecto a tal vez a las personas que estudian derecho, que normalmente son los que más apuntan a este tipo de especializaciones o estudios, eh, ¿cuál sería el gancho, por así decirlo, por ejemplo, la diferenciación de tal vez una especialidad en criminalística, una especialidad en derecho penal y procesal penal? O sea, ¿por qué optar tal vez por esta maestría en criminología y análisis forense? Mira, paso número uno, porque es una maestría que se va a concentrar, más allá de la parte práctica de de certificación y además temas que son un atractivo específico. Es una maestría que va a tener mucho énfasis en, uno, comprender cómo funciona el Estado y cómo se pueden trabajar intervenciones del Estado. Segundo, está muy enfocada en fenómenos propios, locales. Mucha de la Ya, es una criminología, ventajaza. mucha de la criminología europea y regional tiene una impronta muy marcada sobre el asunto penitenciario, lo cual es interesante, pero no es lo único. Sí. Entonces, hay muy poca discusión criminológica, y eso es interesante, sobre economías ilegales, sobre mercados ilegales, sobre violencia interpersonal en la región. Entonces, hemos apostado por tener un programa de maestría que se concentre en entender las instituciones de seguridad y justicia, pero también los fenómenos propios de América Latina y la región andina y amazónica. Entonces, creo que esas son las ventajas particulares que esta maestría ofrece, ¿no? Ahora también, bueno, podemos decir también que es una realidad, bueno, al menos en la mayoría del mercado de criminólogos a veces no es un mercado muy favorable que digamos, tampoco con Mm. respecto a los abogados, que últimamente ha estado decayendo. Entonces, ¿qué valor podría tener la certificación de manera progresiva en un mercado laboral que es cada vez más especializado? Mira, y ahí hay que entender una cosa que ha pasado con otros temas, ¿ya? Por ejemplo, Ujú, hace 20 años el tema ambiental entró con mucha fuerza en la discusión. Apareció como un eje transversal en la discusión de política pública, en la gestión de sostenibilidad, en fin. En ese momento tú no encuentras institución pública y privada donde el elemento ambiental no esté de por medio. sí. Surgió después el elemento de sostenibilidad y así han surgido varios temas más que han generado campo laboral para quienes están en esos temas y han generado en paralelo una oferta formativa bastante extensa. El tema criminal es un tema que ha aparecido en la agenda en los últimos 10 años y lamentablemente no se va a ir, no se va a ir, ¿ya? Ojalá, por más que es el tema que trabajamos, ojalá se fuera, no Sí. se va a ir, lamentablemente, porque va a ser un tema continuo y lamentablemente constante de interés del sector privado y del sector público. Entonces, cada vez va a ser más necesario, importante entender el fenómeno criminal para un negocio, para una empresa, para un emprendimiento, para muchas actividades. Y es ahí donde la criminología y los criminólogos cobran un valor especial. ¿Por qué? Porque esa empresa minera, por ejemplo, y quiere tener una operación en una localidad y quiere entender el problema que tiene en su contexto, y si la minería ilegal lo va a afectar o no lo va a afectar, va a tener que recurrir a la criminología o entender el fenómeno criminal de forma precisa para poder gestionar sus contextos. Y así va a ocurrir con otros puntos más. Entonces, ahí creo que es un espacio interesante para la disciplina. La intención nuestra es formar a aquellos que puedan sumarse a a esos emprendimientos. Ahora, ¿cuáles son los prerequisitos? ¿Cómo es el tema de las convocatorias? ¿Cuántos cupos hay? ¿Cuándo empiezan? Esta cohorte tiene 25 cupos, pues, se Ujú. están acabando porque está habiendo buena demanda, así que pónganse las pilas, por favor. Si ustedes entran a la página de Abogado Cayetano van a encontrar los detalles específicos. Hay que tener pues el bachiller, hay que tener todas las certificaciones correspondientes. Lamentablemente todavía no se puede, como cualquier programa de maestría, tienes que haber acabado el programa para poder llevarlo. Este, pero lo importante aquí está muy enfocado en quienes quieran dar ese salto en su formación hacia entender el fenómeno criminal con mucho más detalle para poder tener mejor comprensión del problema, ¿no? Pero los requisitos son sencillos, insisto, yo creo que más ágiles que entren en la página web y los vean directamente y apuesten la fecha de cierre es ahora en finales de marzo, así que corramos para poder escribirlo. ¿Hay algo más que quieras agregar con respecto a lo de la maestría? La maestría, como nosotros nos gusta llamarlo, si bien formalmente es una maestría, lo podemos llamar como un programa de criminología, ¿no? ¿Por qué? Porque en torno a la maestría vamos a tener muchas actividades, webinars, seminarios, investigación. Ah, No no se se va a quedar limita. solamente en la Ah, parte chévere. formativa, no.
hemos lanzado con la Cayetano lo que hemos denominado el Seminario Permanente sobre Crimen y Violencia. Justo, Vamos a tener ajá. quincenalmente mesas técnicas y webinars para discutiendo temas. Ya hemos armado la agenda de todo el año. Hemos tenido ya un webinar hace un par de semanas, la semana pasada Ah, sobre sí. criminología y seguridad ciudadana. La próxima semana tendremos una sobre herramientas de riesgo, bueno, de gestión de riesgo sobre violencia criminal. Tenemos en quincena de febrero una mesa técnica sobre homicidios. Tendremos en fines de febrero una webinar sobre estudios policiales y así sucesivamente. No vamos a tener mucha discusión sobre estos temas porque la formación no se limita en estar en el aula, se requiere discusión pública sobre eso. Claro. Ahora, ya para terminar la entrevista, me gustaría preguntarte, ¿qué legado también te gustaría dejar como investigador, docente y gestor público? Mira, a mí me interesaría que la región andina tuviese una escuela de criminología dedicada a comprender sus propias realidades, Ala, sus propios fenómenos, sus propias dificultades. has Yo dejado creo que, algo. yo creo que mucho de lo que estamos haciendo es traer a la discusión discusiones occidentales importantes, Sí. ¿ya? Relevantes, pero hay acá una serie muy compleja de fenómenos propios que requieren ser discutidos desde nuestras propias categorías, ¿no? Sin descuidar las teorías existentes. Y yo seguro que vamos a encontrar un montón de cosas bien particulares. Vas a decirme, Nicolás, te pusiste de colonial. Posiblemente sí, me puse súper de colonial en mi discurso, pero creo que la región andina y amazónica tiene muchísimo que discutir Mira, en torno al crimen y violencia y aportar al debate global sobre el tema, ¿no? en ese tema, por ejemplo, bueno, dos detalles para agregar, ¿no? Uno, a mí me tocó capacitar junto al UGEL Tacna a la zona Alto Perú. Complejo. Complejo Mm, todos los casos complejos, fuera de lo que he visto en México, fuera de lo que he tratado en Perú, fuera de lo que he tratado en algunas zonas de represión. Los temas de contexto sociocultural, los factores criminógenos, una mm, variabilidad tremenda. Incluso hace poco sí, entrevisté en el operativo electoral a Fidel Carita, gobernador de Tacna. Bueno, no hago muchas críticas sobre ello porque la idea es que hablen, no los ataco para tener un antecedente audiovisual, pero sí sentía mucho vacío con respecto a la zona andina, por ejemplo, de la zona de mm, Tacna, la zona rural, o sea, y de verdad es un fenómeno, al menos en Perú, que siento que es tan variado y tan rico, hablando académicamente también, mm. de estudio que es triste no encontrar investigaciones sobre ello. Sí, o sea, hay una cosa que es bien particular, ¿no? Porque mucha de nuestra criminología, la criminología que estudiamos formalmente, tiene una línea bien clara entre lo formal, o sea, entre lo legal y lo ilegal, ¿no? O sea, Sí, digamos que la línea está trazada con cierta claridad. Pero cuando uno voltea a América Latina, y especialmente a países como el nuestro, tienes un enorme espacio de informalidad que no termina de dialogar claramente con esa línea clara que tiene otra criminología, ¿no? Entonces, claro, tú bajo esa categoría de lo negro y lo blanco, la desviación es a la derecha o a la izquierda. sí, Entonces, claro, más o menos claro por dónde va. Pero en una sociedad donde la informalidad es tan amplia, donde lo gris tiene 25 escalas distintas, nada, donde nada es tan ilegal como parece y nada es tan legal como quisieras, la discusión es otra. sí, totalmente, concuerdo Mm. totalmente. Bueno, Nicolás, pucha, como hemos visto, bueno, me he aguantado a hacer varias preguntas porque si no esto se hubiera alargado bastante. Hay varios subtemas que sería interesante conversarlos. Te dejo un minuto si es que quieres agregar algo más, ya para dar por terminado, unas palabras al público, a los estudiantes. Mm. No, yo, más que nada, para quería agradecerte por A ti, a este ti. intercambio, que lo hace muy bueno. Y creo que el compromiso que tenemos que tener los criminólogos es de hablar sobre estos temas públicamente, pero de hacerlo con rigurosidad. O sea, no podemos salir a la calle y decir, yo pienso que no. No nos, nuestra misión no es opinar, nuestra misión es analizar, generar evidencia, generar conocimiento, porque lo que está detrás es un monstruo muy complicado, muy duro, muy difícil, y lo que hay de por medio son vidas y proyectos de vida afectados por la violencia que tenemos que nosotros, de alguna forma, no sé si poner una capa y combatir, no va por ahí, pero sí tener la responsabilidad de decir de que algo tenemos que hacer al respecto.
Bueno, gracias Nicolás, gracias a todo el público que se quedó hasta el final de la entrevista. Esto ha sido Crimicápsulas y ya nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Un placer.